compadres, ya llegaron los compadres, ya llegó el maestro Paco Cruz, el maestro Jaime Hernández. No he visto si ya llegó también el querido Norman Pearl. Saludo con mucho gusto a Paco, a Jaime, y en el momento en el que llegue Norman se incorporará. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Jaime Hernández, buenos días. Vicente, la verdad es que eso de Sergio Mayer no tiene madre. Lo voy a decir así con toda la expresión. No tiene madre. Hay damnificados, estamos en una emergencia y pues hace lo que él sabe hacer, ir a bailar, no sé si bailó desnudo o no, pero ir a bailar a la Cámara de Diputados, Vicente, eso verdaderamente debió, si no sé, es que no sé, Vicente, no hay sentido común en él, no hay sentido común de los diputados que se fueron a bailar. La verdad es que, ¿qué puedes decir frente a eso, Vicente? Eso es un espectáculo bochornoso cuando en este país hay emergencias y en una emergencias en las que la Morena debe estar presente primero, pero la verdad es que es un espectáculo bochornoso, lo mismo que el de Cuauhtémoc Blanco Bravo, así que, ¿qué le dices a Monreal? ¿Qué le dices a Monreal? Cuauhtémoc jugando pádel en plena sesión, aunque él dice que no, pero la verdad es que lo que vimos, lo que atestiguamos, eh, este, eh, esa fue una vergüenza para Morena, Vicente. No, no estamos hablando del PAN, no estamos hablando del PRI, Movimiento Ciudadano, son cuestiones internas de Morena que Ricardo Monreal Ávila debía tenerlas en cuenta, debía anticiparlas, pero bueno, pues la verdad es que cada quien hace lo que se le pega la gana y lo que vemos son este tipo de espectáculos que tú dices, es uno, nombre. Lo de Cuauhtémoc verdaderamente a mí me apena, ese tipo que fue un ídolo, sigue siendo en parte por lo que hizo en el club de fútbol que jugaba, por lo que hizo en la selección nacional, por todo lo que haya sido su carácter, sus desplantes, todo, pero eso que hizo a jugar pádel, pasar a asistencia cuando estaba jugando, que no entendía nada de lo que estaba pasando, y ahora esto de Sergio Mayer, que ya lo hemos comentado, ¿no? Ahora Vicente, desde perdón, desde que empezó la legislatura, Vicente, lo comentamos. ¿Qué hace Sergio Mayer ahí? ¿Quién lo protege? Es verdaderamente inconcebible que hagan esto, pero son diputados y pueden hacer lo que se les pegue la gana, Vicente, mientras hay emergencias en este país. Así que yo con eso empiezo. El tema de Xochitl es buenísimo, el tema de Margarita es buenísimo, pero aquí está Jaime también, está, no sé, supongo que ya llegó Norman Per, bueno, no ha llegado, En pero unos buenos días, minutos. y yo con eso empiezo, Vicente. Bueno, vamos a ver con qué empieza el maestro Jaime Hernández. Ya daremos información también sobre Salinas Pliego. Donald Trump le eleva a todos los niveles y suenan todas las alarmas porque dice que lo que está ocurriendo en el Caribe va a ocurrir ahora en tierra. Pleito contra Petro, al que llama matón. No, 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 no. ¿Qué cosas están pasando en nuestro México y en nuestro mundo? Mi querido Jaime, buenos días. Good morning, queridos amigos, ¿cómo están? Don Francisco Cruz, a estas horas de la mañana, ya cacheteó gallos, ya le jaló las ubres a las vacas. Él es feliz, desatando su furia mañanera allá en su rancho. Y don Vicente Cruz, qué buen día, los pajaritos cantan, la Virgen se Vicente Cruz, levanta. fíjate, Vicente, ¿quién está durmiendo todavía? Vicente Cruz y Paco Serrano. Hágame Serrano, usted. sí, fíjate nada más. Sigue durmiendo, Jaime, acá luego te atendemos. Buenos días, Jaime Hernández. Perdóname. Ese Paco siempre me agarra offside. De No, bajada. fíjense que quiero llamar la atención sobre un tema interesante. Y es interesante por muchas razones. Mira,
Hoy se sabe que le ha sido concedido el premio Princesa de Asturias al Museo de Antropología e Historia de México. Y claro, en cuanto yo vi la noticia, dije, ¿what? ¿Por qué es interesante que le otorguen el premio Príncipe, la Princesa de Asturias, perdón, de la Concordia 2025? El enunciado, fíjate bien, dice, según lo que dice el texto, al darse a conocer, concebido como espacio de reflexión sobre la herencia indígena de la nación mexicana, el Museo Nacional de Antropología está considerado como uno de los museos más importantes de Iberoamérica, ¿eh? No de Latinoamérica, de Iberoamérica, y un referente global en el estudio de la humanidad debido a su compromiso con la divulgación, la investigación y la preservación del patrimonio cultural. Bueno, ustedes saben que México sucumbió ante los conquistadores españoles. Mucha de su cultura fue sepultada. Por ejemplo, el Templo Mayor fue sepultado por los españoles, se construyó la catedral, negaron nuestras señas de identidad, nos negaron todo, nos querían borrar nuestras señas de identidad. Pero lo interesante de todo esto es que este tipo de premios, sobre todo el premio Princesa de Asturias Concordia, depende de la decisión, sobre todo de la Casa Real. La Casa Real tiene mucho peso en esta decisión. Muchos se acordarán de la disputa que hubo entre el gobierno de México y la Casa Real Española, porque durante el mandato de López Obrador se les pidió que en esta fecha de reencuentro entre estas dos naciones, culturas, la Casa Real emitiera una suerte de disculpa por todos los abusos del pasado, porque lo que hizo los conquistadores fue masacrar, fue un genocidio de nuestros antepasados. Bueno, y luego lo interesante del caso es que yo no sé si ustedes saben que el Museo Nacional de Antropología fue concebido en términos arquitectónicos por Pedro Ramírez Vázquez. Ese gran arquitecto era un genio, Ramírez Vázquez, autor de El Estadio Azteca, la Alberca Olímpica. Pero yo recuerdo muy mucho cuando a Pedro Ramírez Vázquez el gobierno de México le encomendó construir un pabellón para la Feria Universal de Sevilla, creo que fue en los 90s, y entonces le encomendaron a Pedro Ramírez Vázquez diseñar y construir en esa feria internacional el Pabellón México. ¿Y saben lo que hizo Pedro Ramírez Vázquez? Porque Pedro Ramírez Vázquez era un nacionalista de aquellos, ¿no? Construyó el Pabellón de México en pleno centro de la Feria Universal de Sevilla, una enorme X de México. ¿Por qué lo hizo Ramírez Vázquez? Porque al construir esa enorme X, estaba diciéndolo a los españoles, ustedes dicen que tenemos que escribir México con J, pues no, en México se escribe con X. Entonces, fíjense, tienen este antecedente, la disputa entre México y España, sobre todo la Casa Real, porque se negaban a reconocer. De hecho, ¿se acuerdan que cuando toma posesión Andrés Manuel López Obrador, no hubo emisarios del gobierno español? Y desde entonces ha habido este desencuentro y ahora, de repente, le dan al Museo Nacional de Antropología e Historia el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025. A mí me llama poderosamente la atención. Yo no sé si A este ver es si lo un... aceptan. Ajá, exacto. Por cierto, se da mañana viernes. Se acepta y lo conceden y lo dan y lo tendrían que aceptar mañana viernes. El tema es que este es un intento de ¿qué? De diplomacia hacia México. No quisieron reconocer las afrentas del pasado, pero ahora le dan un premio a lo que es el Santa Santorum de nuestra identidad más antigua, más ancestral, de nuestros dioses, de nuestro universo.
Yo no entiendo cómo, yo no sé, francamente, cómo a mí se me hace hasta surreal, paradójico, absurdo este premio. Creo que me ha llamado muchísimo la atención. Y la primera lectura que a mí se me antoja es la de esta. ¿Hay detrás de esto una intención de alguna manera, restañar las heridas entre México y España? Francamente, no lo sé. Pues estaremos al pendiente de lo que se diga, mi querido Jaime. Ya llegó Norman Pearl. Lo saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Norman? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Vicente, maestros, Paco, Jaime y toda la audiencia? Muy buenos días. Bueno, ahí te van algunos temas que vamos dejando sobre la mesa, pero ahí te van otros. Y se le acabaron los privilegios. ¿Cómo van a llorar por los pasillos de TV Azteca, Ceci, luego de que, ahora que llegue en helicóptero Ricardo Salinas Pliego a la Jusco? ¿Cómo irá a llorar? ¡Ay, mis privilegios! Un tribunal civil de la Ciudad de México revocó la protección judicial de Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, y le ordenó pagar la deuda que mantiene por más de 580 millones de dólares a sus acreedores en Estados Unidos. El 10º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito anuló las medidas cautelares que protegían a la televisora de Salinas Pliego. Estas fueron dictadas por el juez Miguel Ángel Robles Villegas, quien había permitido a la televisora suspender sus pagos argumentando los efectos económicos de la pandemia del COVID-19. El nuevo fallo consideró que esas medidas fueron excesivas e imprecisas y recordó que la pandemia no constituye una justificación automática para incumplir obligaciones contractuales, que nos lo digan a los que pagamos casa. La deuda se originó en 2017, cuando TV Azteca emitió 400 millones de dólares en bonos con una tasa del 8.25% anual. La empresa dejó de pagar en 2021 alegando caso fortuito por la pandemia, y desde entonces inversionistas de Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partners han litigado en México y en Estados Unidos para recuperar su lana. El caso se suma a una larga lista de conflictos que ya sabemos nos llevan a lo de los 74,000 millones de pesos. Esperamos a que llore Salinas Pliego y en Azteca el bigotón de la Torre diga: esta noche en Hechos se confirma la persecución contra nuestro jefe en el nuevo Poder Judicial. Más o menos por ahí va la cosa, mi querido Norman Pearl. Bueno, este es el primer regalo de cumpleaños que habrá de recibir Ricardo Salinas Pliego, de muchos regalos que le tienen preparados los tribunales, el Poder Judicial en lo general. Porque fíjense nada más, y esto lo hemos comentado en varias ocasiones, qué absurdo resulta que un tribunal, bueno, que un juez haya emitido una orden para detener el pago, para detener las responsabilidades de Salinas Pliego, en este caso TV Azteca, por razones de pandemia, ¿no? Este juez seguramente deberá ser investigado, deberá ser expuesto suficientemente, más que lo que está sucediendo ahorita. Y bueno, pues es uno de tantos regalos, insisto yo, del cumpleaños 70 que va a recibir Salinas Pliego. No hay que olvidar que recientemente también tuvo que pagar una fianza de 25 millones de dólares en Estados Unidos por haber engañado a AT&T en la venta de Yusacell, lo cual representa, porque Yusacell tenía un adeudo con el SAT y Salinas Pliego lo ocultó para poder vender convenientemente. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues también eso se sumará a los 74,000, dice el maestro Paco, 80,000 millones seguramente, que debe Salinas Pliego al fisco. Así que bueno, ese gran capital de 13,900 millones de dólares que tenía Salinas Pliego, por lo menos en una sumatoria muy breve, inclusive hay que aceptarlo, frágil, pues podría situarlo en el orden de los 2,000-3,000 millones para pasar a formar parte de una larguísima lista de multimillonarios
que tienen esa pequeña fortuna, mi querido Vicente. Pues ahí está ese tema para el análisis. El nuevo Poder Judicial, mi querido Paco, pues no apapacha a Salinas Pliego. Y déjenme ir dejando otros temas. Por ejemplo, el que estaría también temblando, le estarían temblando las corvas, decía mi nana, que en paz descanse, es al ex gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, porque su suerte estaría pendiendo de un hilo, y dicen algunos de la 4T también. La Suprema Corte de Justicia de la Nación turnó a la ministra Lenia Batres Guadarrama el amparo con el que el panista busca frenar la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero. Este mismo Cabeza de Vaca que ha gritado ser víctima de persecución política, este mismo Cabeza de Vaca prófugo, pero que fue candidateado para el 2030 en los espacios de Alarraque, ahí con el saco de pus. Mi querido Paco, ahí van quedando también otros temas. Vamos con lo que tú decidas. Vicente, mira, este tema de Cabeza de Vaca, porque sí, yo digo, su futuro está en manos de la 4T, le guste o no. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo un amparo que impide que lo detengan. ¿Y quién va a decidir si es legal o no? Es la ministra Lenia Batres Guadarrama, así que tienes más 4T o no. Yo entiendo por lo que el trabajo que ha hecho la ministra Lenia Batres Guadarrama, que es una mujer que va a otorgar justicia. Pero si hay que otorgar justicia, Francisco Javier García Cabeza de Vaca debía estar en la cárcel hace mucho, Vicente. Fue un gobernador protegido por la entonces presidenta de la Suprema Corte, o la vieja Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández. Es un personaje acusado de lavado de dinero, de relaciones con el narcotráfico, de crimen organizado. Aquí lo hemos hablado muchas veces, en su momento formó un grupo especial de la policía que le respondía solo a él, que llamaron GOPES, y los GOPES era un cuerpo de policía, pero era operaba como un grupo del crimen organizado, vinculado a matanzas, vinculado al tráfico de narcóticos, al huachicol. Es decir, los GOPES se convirtieron en un grupo criminal o del crimen organizado. Y en su momento, yo recuerdo, seguramente te acordarás también a Marta Olivia. Marta Olivia denunció en su momento sobre la localización de un campo de exterminio en un rancho vinculado a Cabeza de Vaca. Así que es un criminal que siempre, en Estados Unidos fue un delincuente también, sí, pero es un personaje que, protegido siempre por la Suprema Corte, la vieja Suprema Corte, tuvo oportunidad de huir a Estados Unidos, de hacerse prófugo de la justicia, protegido por la misma justicia. Fíjate que parece un contrasentido, por el Poder Judicial, lo mismo que Ricardo Anaya Cortés, lo mismo que el exgobernador michoacano, ¿cómo se llama? De pronto se me fue el nombre, Silvano Aureoles. Silvano Aureoles Conejo. Entonces, es lo mismo, el mismo caso, puro pero animal. Uno Cabeza de Vaca y el otro conejo, puro animal. Conejo. Pero mira, este Silvano Aureoles, en ese apellido lleva la penitencia. Conejo, ¿te acuerdas cuando era niño? Seguramente en Tampico también, pero yo recuerdo mucho que en el centro del país conejos eran los rateros. Y ya se honoró a su apellido. Así que Cabeza de Vaca, lo mismo que Silvano Aureoles, lo mismo que Anaya, pudieron huir de este país protegidos por la justicia vieja. Tamaulipas, perdón, el nombre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Ricardo Anaya Cortés, de Silvano Aureoles Conejo, es sinónimo de corrupción, Vicente, son sinónimos de crimen organizado. Y mira, lo de Anaya no lo digo yo, lo dijo en su momento Felipe Calderón Hinojosa. Oye, que está involucrado. Por cierto, Paco, sí. A ver,
y ahora que dicen que va a regresar a la política Felipe Calderón, ¿va a haber choque de titanes o de trenes en el PAN? Porque ni modo que Felipe Calderón vaya a decir, fíjense que les eché mentiras en el libro, que Ricardo Anaya y este Romero son blancas palomitas. Pues sí, lo que recordamos es que él fue el que los tildó de corruptos y desde entonces empezó a correrse la hebra, Paco. Sí, de corruptos y de vinculados al crimen organizado. Lo de Anaya, él dijo, es crimen organizado porque reúne Ricardo Anaya estas características y lo del jefe del cártel inmobiliario, pues viene por ahí también. Sí, es Felipe Calderón. ¿Qué hizo Felipe Calderón cuando amenaza con regresar a la política mexicana? Les está mandando un mensaje, Vicente. Les está mandando un mensaje, pero además les dijo, voy a estar siguiendo lo que propusieron el día del relanzamiento, que por cierto lo marginaron. Lo mismo que a Vicente Fox. De dientes para afuera dijeron que están orgullosos de Calderón y de Fox, pero no los invitaron, Vicente. Y Felipe les lanza una amenaza. Para mí es una amenaza. Voy a estar vigilando, voy a estar viendo cómo evoluciona. Pero él fue el que respondió, Vicente, el que los acusó. El que los acusó de crimen organizado. A los dos, ¿va? A Jorge Romero y a Ricardo Anaya. Así que tienes ahí y todo ese mundo protegido por el viejo Poder Judicial. Y todos estos nombres son sinónimos de qué? De crimen organizado, de corrupción, Vicente. Así que tienen una estrategia todos, mira, porque se juntan una estrategia de mentir, de falsear información, de robar, de trampear, de vendernos una idea de que ellos son el cambio cuando son los mismos panistas del gobierno de Vicente Fox, con otros rostros, claro, los mismos panistas del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Es lo que nos han mostrado gobiernos en los que aumentaron las desapariciones, que hubo matanzas. Así que estos son los nuevos panistas que vienen a salvar al PAN, Vicente, Jaime y Norman. Don Jaime, ¿cómo ve la cosa? Salinas Pliego, los del PAN, qué buen análisis ese del maestro Paco, ¿no? Pónganse a temblar que ya regresó el malandro mayor, Felipe Calderón. En fin, hay un chorro de temas ahí, mi querido maestro Jaime Hernández, sírvase por favor del buffet. Pues yo del buffet me voy a escoger esta cultura del trabajo, es la cultura del trabajo del mínimo esfuerzo de nuestro insigne cuerpo legislativo. Y yo creo que ya son muchos los casos que dejan en evidencia la ley del trabajo del mínimo esfuerzo. Vimos cómo Cuauhtémoc Blanco se defendía como gato panza arriba para decir que necesita hacer ejercicio, que después de su devastadora, demandante labor como gobernador en Morelos, él fue a ver a su doctora médica sur y le dijo, no, tienes que hacer más ejercicio, Cuauhtémoc, por favor, no puede ser que te abandones a ti mismo, no. Y a partir de entonces, Cuauhtémoc juega básquetbol, pádel, pero lo último que le importa es su asistencia a las sesiones a las que estaría obligado a asistir, ¿no? Pero Cuauhtémoc Blanco no es un caso aislado, no es un caso aislado. ¿Se acuerdan cuando, desde que empezó el tema de la pandemia, las reglas de la Cámara de Diputados y el Senado se relajaron? Y entonces, desde aquel entonces, están autorizados a tener una asistencia semipresencial. Se puede hacerlo desde su casita, los señores, ¿no? Pero lo increíble del caso es que a pesar de eso, el nivel de asistencia es de los más bajos. Miren, por ejemplo, según estadísticas de una página que se llama Buró Parlamentario, el nivel de asistencia en las comisiones de los diputados en octubre del año pasado fue del 2.4%. En noviembre del año pasado, 10.8%.
En diciembre, 42.5%. En febrero de este año, 37.06%. Y en marzo de este año, 31.7%. Estos son, pues son cifras de lo que se conoce como el pase de lista. Ya ven que luego Cuauhtémoc Blanco obligaba, ¿no? Le hablaban, oiga, va a venir, no, tú ponme que asistí, cabrón, ponme que asistí, no le hagas de pedo. Entonces, pero no van, y en lugar de ir a trabajar, porque para eso se les paga, se van a jugar pádel, se van de compras, se van de viaje, se van a sus estados, en fin, yo creo que esto demuestra hasta qué punto realmente el nivel de compromiso de ciertos diputados y senadores, sobre todo los de Morena, demuestra que les importa un huevo. Y ya también está el caso del señor Sergio Mayer, que, por cierto, ahora anda en negociaciones porque después de el éxito obtenido con la Sonora, pues ahora va tras Los Ángeles Azules. Dicen que va, el siguiente bailongo es con Los Ángeles Azules. No lo dudo. Y entonces, pues ya, es increíble, de verdad. Pues ya se acercan las fiestas, las pachangas, van a celebrar los de Morena con el señor Gutiérrez Luna, que es tan permisivo, que ahora la próxima pachanga sea con Los Ángeles Azules. No, van a estar de plácemes. Algunos dirán que soy un pinche envidioso. A ver si nos organizas un bailongo con Los Ángeles Azules como mínimo, Vicente. O a ver quién nos consigues, porque no puedo conseguir ni a Polimarch, ni al sonidero del barrio. ¿Estás viendo cómo está la cosa, Jaime? Oye, por cierto, para aderezar lo que estás diciendo, la senadora priista Anabel Ábalos presentó una iniciativa para descontarle la dieta a los legisladores que se duerman o no cumplan con su labor. Fíjate, los priistas, ¿no? O sea, está bien, me parece una buena iniciativa, pero en el PRI dices, ¿con qué cara? Es esta iniciativa a prueba de zánganos, dicen. Hombre, empecemos por Alito, no mames. Descuento de dieta a quienes se duerman o hagan actividades ajenas en sesión. Separación del cargo si hay reincidencia. ¿Cuántos se quedarían sin chamba, mi querido Jaime? Pues así es. Puta madre. Oigan, hablando de Alito, hablando de zánganos, ya tronó contra el PAN otra vez Alito Moreno. Hay pleito en el Olimpo opositor. Vean lo que dijo Alito Moreno contra el PAN. Ya salieron a lloriquear se llevan pesado entre prianistas. Esto fue lo que dijo Alito Moreno. Échelos así, por favor. Resulta que en lugar de aguantar, tener carácter, como lo ha hecho el PRI, enfrentar a este gobierno cínico y corrupto de Morena, como lo estamos haciendo los priistas, como lo está haciendo un servidor, ahora salen a lloriquear diciendo que le quieren echar la culpa al PRI. Para nada. El candidato a la presidencia de la República en el 2024, el candidato a la jefatura de gobierno, fueron propuestas de Acción Nacional y fuimos en una coalición. Entonces no puede ser, no solo correcto, no es una manera leal, una manera derecha, después de que hemos sido coaligados, de expresarse, porque les pegan 2, 3 apetones o 2, 3 calambres del gobierno, porque les dicen lo del cártel inmobiliario y salen corriendo y están asustados. No, hay que estar echados para adelante, hay que construir los acuerdos por México. Bueno, fallas de origen, que no son de nosotros, son fallas de origen del audio en la entrevista y en el chacaleo con Alito Moreno, pero dice, salen a lloriquear, o sea, están enojados en el PRI, luego nos echan la culpa a nosotros, pero también le preguntaron rumbo al 2030, imagínense, candidato del PRI a la presidencia, Alejandro Moreno Cárdenas, ¿es neta? Diría el maestro Jairo Calixto. A ver, échelos así. Las propias, usted podría ser candidato en el 2020, yo lo que te he dicho, 30. Lo que sí te podemos decir es que los ciudadanos hoy más que nunca están atentos y aquí no se necesitan ni improvisaciones ni ocurrencias.
La política necesita políticos profesionales, serios, con carácter y con determinación. Esto no es un concurso de buenas intenciones, este no es un concurso de quién es el que mejor es buena persona o me cae bien, no. Aquí lo que quiere el pueblo de México es quién resuelve los temas del país, quién tiene carácter, quién tiene determinación y quién no le tiene miedo a estos cínicos y corruptos de Morena, y los vamos a enfrentar. Claro que en el PRI hay figuras, podemos muchos constituir el mejor proyecto para este país, pero con miedo y siendo timoratos nunca lo van a lograr. En cambio en el PRI tenemos firmeza, tenemos carácter y tenemos determinación. Por ejemplo, cualquiera, muchos de nosotros tenemos los arrestos para trabajar por este país, para construir. No. Y en el PRI también hay una pandilla que le da por golpear a colegas. Se le olvidó decir a Alito Moreno. ¿Y el desafuero para cuándo, apá? Mi querido Norman Pearl, te escucho. Fíjate que Alito Moreno habla de que tuvieron propuestas con el PAN y efectivamente sí fue, pero no fueron propuestas, fueron acuerdos firmados donde, por cierto, dejaron fuera al PRD, ¿no? Y en estos acuerdos establecían que los candidatos para las gobernaturas que manejaba el PRI, iba a emitir el PRI, iba a poner el PRI a esos candidatos. Y en el caso del PAN, tuvieron también el infortunio de elegir a la candidata a la presidencia, a Xóchitl Gálvez, y al, yo diría que subgerente del cártel inmobiliario en la Ciudad de México, por parte del PAN para la jefatura de gobierno. Fracasaron, hay que decirlo también, hay que reconocer que fracasaron los del PAN y los del PRI tuvieron algunos avances. Pierden el Estado de México, pero pues ganan Coahuila, ganan Durango, y en ese sentido Alito podría asumir, claro, estados en términos poblacionales chiquitos, pero los gana Alito. Entonces Alito sí puede tener argumentos para decir, ustedes nos hicieron perder, ¿no? Lo que sí es cierto también es que los argumentos que muestra Alito Moreno en contra del PAN por su despedida, pues son muy débiles, son frágiles, porque Alito Moreno es un individuo que está ya a punto de ser desaforado y tener que elegir y tener que enfrentar, a la justicia en Campeche por tantos actos de corrupción que cometió en aquel lugar y que fueron fuente de su enorme patrimonio, ¿no? Un enorme patrimonio que no puede tener un individuo que ha trabajado toda su vida en el sector público con sueldos relativamente pequeños comparados con esa fortuna que tiene, que además lo demuestra, que además lo ostenta, como suelen ser aquellos arribistas que tienen algo de dinero, y en este caso muchísimo dinero, y lo muestran al público, que la gente vea todo lo que tienen, ¿no? Y posan de una manera especial con su Lamborghini, y posan afuera de los jardines de unas enormes casas de miles de metros cuadrados de construcción en donde viven 5 gatos, ¿no? Sí, así de sencillo, hay que decirlo. Ese es un hombre corrupto, es un hombre que debería estar en la cárcel, que debería regresar todo lo robado para que regresara a sus orígenes, tanto él como su familia, orígenes en términos patrimoniales muy modestos, pero que él ha logrado acrecentar a través de travesuras de carácter económico. Así que bueno, la posición de Alito Moreno de despedida con respecto al viejo PRIAN, pues es simplemente un pataleo, sabe perfectamente bien que ya no tiene nada que hacer, quiere agarrar algo de lo perdido, parece que no lo va a encontrar, y él individualmente pues tendrá que enfrentar su circunstancia, y el PRI pues se tendrá que recomponer, ¿no? Tendrá que surgir nuevas caras como Osorio Chong, como
como esas nuevas caras, como de Luis Manlio, Paredes, Manlio Fabio Beltrón, Mario pura Fabio nueva cara. Beltrones, ¿no? Y que vuelva a aparecer, que sea un renacimiento de un nuevo PRI, como el PAN lo está intentando, mi querido Vicente, Paquito y Jaime. Oigan, en Atypical TV, ¿con qué facilidad ofenden a la gente? Digo, podemos tener diferencias, pero llamar pendejos a la audiencia. A ver, Ceci, usted tiene por ahí ese clip, ese audio, por favor, de lo que se dijo en Atypical TV de Carlos Alarraqui. Explicación lisa y llana. Tengo un amigo veracruzano que lo explica muy fácil por qué estamos como estamos con este gobierno. Perdona la expresión, pero él así lo dice. Por pendejos. Porque toman muy malas decisiones. Sí. Muy malas decisiones y concatenadas, una tras otra. Lo malo es que no son fruto de la casualidad. Es parte de un proyecto de pauperizar al país para tener botines electorales. A ellos no les interesa mejorar al país. Porque si su intención fuera mejorar, no generarían esta destrucción. ¿Quién en su sano juicio diría, a ver, ¿cómo voy a asegurar que haya mejor inversión en el país? Con un poder judicial autónomo, independiente, capacitado, etcétera, o un poder judicial sumiso, destruido, etcétera. Pero esta es la mejor opción. Opten por lo de otra acá. Esto es darle balazo en el quitarlo. pie. Pues sí, pero Estamos así por pendejos. Bueno, lo que quiere decir es, estamos así por los pendejos que siguen respaldando el proceso de transformación. Bueno, hablando de pendejos, hay algunos que le creen a México Elige todavía, esta encuestadora que, que ha sacado esta encuesta sobre los partidos, y ya Jorge Romero y me imagino que los de Movimiento Ciudadano se están mojando. No, la otra Ceci, esa. Se están mojando los bigotes. México Elige. Si las elecciones para presidente de México fueran hoy, ¿cuál opción votara? ¿O por cuál opción votaría? Morena 36.5, PAN 25.1, Movimiento Ciudadano 16.8, el PRI 8.5, Independiente 5.3, el PT 1.2, el Verde 0.8, no sabe el 6%. Es de México Elige. Y ya los de oposición, ay, güey, si nos aliamos, le podemos poner en la madre a Morena porque le pegamos, le pegamos. Ahí sale esto del MAPAN. El problema es que estos pendejos se dejan llevar por encuestadoras como México Elige, que ahora sí fue la que nos dijo en algún momento que Xóchitl Gálvez le iba a ganar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Cuan, 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 cuan. Hay que tener cuidado con estas cosas. Mi querido Paco, ¿con qué comentario, opinión, tema cerrarías esta mesa? Vicente, con uno, mira, bueno, la encuestadora, pues sí, por eso están como están, pero no con uno. Si hay quienes creen que Alito Moreno no puede hacer nada, yo digo, están equivocados todavía. Hace falta mucho para derrotar a Alito. Alito es un tipo sobreviviente, o sea, es listo, es vivo, es un mafioso, es un ratero, es un ladrón, todos los calificativos que le podamos poner, eso es cierto, todo es, pero tonto no es, ¿eh? Alito Moreno es un hombre que ha sabido tejer alianzas, ha sabido involucrar a todo mundo en su causa de bajeza y de pillería. Lo protegen, ¿quién? Mira, nada más para empezar, Ricardo Monreal Ávila. Eso es clarísimo, intercambio de favores por salvar a Cuauhtémoc Blanco Bravo en la Cámara de Diputados, en la sección instructora sobre todo, lo protege el fiscal Alejandro Gertz Manero. Es capaz de tejer alianzas con el diablo, tejió alianzas en su momento con la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, bueno, la llevó a reuniones privadas, ¿no? Tejió alianzas con, también en su momento, con Lorenzo Córdoba Vianello. Si eres un hombre, tejió alianzas con Dina Boluarte, tejió alianzas con
con todo mundo. Así que hay que tener, no digo que va a ser presidente de la República, quien en su sano juicio o quien usando el sentido común, propondría o pensaría que Alejandro Moreno Cárdenas va a ser candidato presidencial. Nadie, pero nadie del PRI. Nadie del PRI, Rubén Moreira, Carolina Villano, al que busques, todos son parte de la mafia y nadie, por lo menos el 75% no votaría por ellos nunca. Pero hay que tener cuidado porque Alito es un hombre peligroso, es un hombre que graba todo. Imagínate cuántas grabaciones tiene guardadas sobre sus acercamientos, por ejemplo, con gente morena, Vicente, así de sencillo. Así que yo cerraría con eso, Vicente. Hay que tener cuidado. Alito no está derrotado, aunque el PRI esté por desaparecer. Vicente, Jaime, Norman, buenos días. Y no se les olvide apoyar al maestro Paco Cruz en redes sociales. ¿Tus redes, Paco? @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, Vicente. Así que aquí estamos, Jaime, buenos días, Norman, y aquí estamos pendientes, Vicente. Muchas gracias. Claro que sí, no se les olvide buscar Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, los más recientes libros del maestro Paco Cruz que siguen todavía en estantes, en circulación. Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Para cerrar, mi querido Jaime, ¿tú con qué quieres cerrar? Yo quisiera cerrar con, miren, El País ha publicado una entrevista muy interesante con Epigmenio Ibarra. Ya saben que Epigmenio Ibarra forma parte de esta comité de selección. Es el filtro que a partir de ya funciona para evitar que se cuelen más malandros en el seno de Morena. Pero mira estas declaraciones. En Morena, quien se quiebre, se va. Pero más que esta declaración que tiene un carácter admonitorio, yo creo que la entrevista vale muchísimo la pena porque por primera vez yo veo aquí que Epigmenio Ibarra, que conoce y tenía una cercanía con López Obrador bastante conocida y ahora con Claudia Sheinbaum, revela cómo es que Andrés Manuel López Obrador, en el momento de diseñar la estrategia electoral de Morena, dijo, Morena tiene que parecerse más al país, no el país no tiene que parecerse más a Morena, con lo cual pues desveló esta estrategia de arrastre electoral que iba a incluir a militantes de otros partidos, a otras figuras, pero claro, yo creo que ahí se les pasó la mano y entonces ahora viene el tiempo de, pues de alguna manera, iniciar un proceso, no una purga, ¿no? Pero sí tener mayor cuidado con el tema de las afiliaciones. Y también habla de los casos que siguen escandalizando, me refiero a Dan Augusto, me refiero a Gerardo Fernández Noroña y sus errores, desde mi punto de vista, los muchos errores que ya lleva acumulado Gerardo Fernández Noroña. Y él hace una defensa y dice, quien cree en la teoría de que unas pocas manzanas van a podrir a Morena están equivocados, porque ya tenemos más de 9 millones de afiliados y esos más de 9 millones lo que van a hacer es aislar a aquellos que cometen errores o tienen, por ejemplo, el caso Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, el caso Sergio Mayer, en fin. Entonces dice que ahora Morena va a estar más vigilante, reconoce que Morena ha perdido algunos puntos en términos de aceptación, pero que precisamente la labor de ahora es pues seguir reflejando el verdadero rostro del país y no convertirse en un movimiento sectario. Es una entrevista que vale mucho la pena porque refleja mucho del pensamiento y la estrategia de López Obrador. Yo los espero a partir de las 14 horas en No Apto para Cínicos. Por favor, apúntense, No Apto para Cínicos, necesitamos crecer, cerrar bien este fin de año, así como apoyen a Sin Censura, y también, por favor, apoyen de 7 a 9 con el querido Norman Pearl y el maestro Paco Cruz. Los esperamos ahí a partir de las 19 horas y me pueden encontrar en @Jaime Journo y nos vemos ahí, queridos amigos. Vamos con todo. Hay que apoyar a nuestros amigos a las 2 de la tarde, ya sabe, nos vemos en No Apto para Cínicos, siempre tiempo de la Ciudad de México. Mi querido Norman Pearl, ¿con qué cierras tú? Bueno, a mí me parece inadmisible, por ejemplo, que todavía subsista casas encuestadoras al estilo México Elige,
que se equivocó deliberadamente, de forma rotunda, en todas las elecciones, desde la del Estado de México y después con las candidaturas presidenciales, donde le daban posibilidades, ya lo vieron ustedes hace un momento, a Xóchitl Gálvez, inclusive por encima de Claudia. En los últimos meses, en los últimos días, los ponían en un empate con un 3%, ¿no?, de diferencia. Este tipo de casas encuestadoras no deberían de existir, porque además sabemos perfectamente bien que son del PAN, ¿no?, sus funcionarios, y bueno, esto es algo que debe la reforma electoral debe de incluir, porque las casas encuestadoras de alguna manera inciden para bien o para mal en la opinión del voto. Ya ven ustedes cómo estaba fascinado de la vida Jorge Romero, el líder del cártel inmobiliario, cómo estaba contento, ¿no?, él y sus compañeritos del PAN, porque el PAN le daban alguna posibilidad, por lo menos de salvar el registro, y no se diga el PRI. Así que bueno, pues creo que esa sería mi propuesta para la nueva reforma electoral, que tomen en cuenta el riesgo, el peligro que representa la participación de casas encuestadoras que en el pasado tuvieron fracasos deliberados tan alarmantes. Ustedes me pueden encontrar como Norman F. Pearl en X o en antiguo Twitter, también en Facebook con el mismo nombre, y claro, de 7 a 9 de la noche, los maestros Paco y Jaime, que les tienen siempre un espectáculo muy particular con respecto a las andanzas de mi querido Paco el Hermoso. Así es, mi querido Norman. Por lo pronto, Vicente, Dime, nada dime. más déjame cerrar. Por lo pronto, fíjate, yo voy a ser como Cuauhtémoc Blanco Bravo. Ah, cabrón. Sí, y como soy un dragón, fui a ver a mi médico y me recomendó que debo comer a cualquier hora, así que nos vamos a desayunar. Vicente, nos vamos al rato. Norman, Jaime, es Cuauhtémoc Blanco Bravo, Vicente. Un abrazo, Paco, un abrazo, Jaime, saludos, Norman, abrazo también para ti, nos vemos, estamos al pendiente, y a la gente que está conectada, le pido que nos siga respaldando con los likes, écheme la mano con los likes, ayúdenos con los likes, estamos bajos en likes, así, tan sencillo como darle clic, tan sencillo y tan complicado, porque entiendo que hay muchas personas que se cansan de mi constancia, pero bueno, en eso estamos. Gracias. ¿Cómo están? Bien, también.